Encontré mis cosas en bolsas de basura en la puerta. Mamá estaba allí con mis hermanos. Tienes 25 años. Lárgate ahora. Sonreí, subí a mi coche y me marché. 6 meses después, mamá envió 60 mensajes. ¿Dónde estás? Mi nombre es Lee Harrison, y tengo 25 años. Nunca pensé que regresar a casa de mi primer viaje de negocios exitoso terminaría con mi vida empacada en bolsas de basura. El plástico negro, abultado con mis posesiones, estaba alineado como monumentos funerarios en nuestra puerta principal. Mi madre estaba allí, con los brazos cruzados, y mis 3 hermanos la flanqueaban como soldados. Sus rostros no mostraban calidez, solo una fría resolución. La sonrisa que había llevado desde que aterricé se evaporó cuando mamá pronunció esas palabras hirientes: ya tienes 25 años. Es hora de que te vayas. Punto. Crecer como la menor de 4 hermanos en nuestra casa suburbana de Chicago nunca fue fácil. Mi padre falleció cuando yo tenía solo 7 años, dejando a mi madre, Sandra, para criarnos sola. Mi hermano mayor, Jackson, ya tenía 18 años. Luego mi hermana, Natalie, tenía 16, y mi hermano, Kevin, 14. Mientras ellos tenían años de recuerdos con papá, yo apenas recordaba su rostro sin mirar fotografías. Después de que papá murió, mamá cambió. La mujer cálida y risueña de mis primeros recuerdos se endureció, convirtiéndose en alguien que medía el amor por el logro y la obediencia. Trabajaba en 2 empleos para mantenernos a flote, y nos recordaba a diario sus sacrificios. Lo di todo por ustedes, hijos, se convirtió en su mantra, generalmente seguido de lo mínimo que podrían hacer es. Como la benjamina de la familia, recibí tanto los beneficios como las cargas de ser la última. Mamá estaba económicamente más estable para cuando necesité frenos o la matrícula universitaria. Pero el costo emocional de la monoparentalidad la había agotado. Controlaba cada aspecto de mi vida con férrea determinación, desde mis amigos hasta mi carrera universitaria. Mis hermanos habían seguido el camino que ella aprobaba. Jackson se hizo cirujano, Natalie abogada corporativa, y Kevin un ingeniero exitoso. Se casaron con personas que mamá aprobaba, compraron casas en vecindarios que ella aprobaba, y tuvieron hijos según el horario que ella consideraba apropiado. Eran sus historias de éxito, prueba de su excelente crianza. Luego estaba yo. Estudié marketing en lugar de medicina o derecho, acepté un trabajo en una startup en lugar de una empresa establecida, y permanecí obstinadamente soltera a los 25 años. Aunque no era rebelde según la mayoría de los estándares, en nuestra familia, yo era la oveja negra. ¿Cuándo conseguirás un trabajo de verdad?, preguntaba mamá durante la cena del domingo. Natalie ya ganaba 6 cifras a tu edad. A pesar de estas tensiones, había elegido vivir en casa después de graduarme de la universidad. La decisión fue práctica al principio. Mi puesto de marketing de nivel inicial pagaba modestamente, y los precios de la vivienda en Chicago eran astronómicos. Vivir con mamá me permitía ahorrar y pagar mis préstamos estudiantiles más rápidamente. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites, dijo mamá cuando me mudé de nuevo. La familia apoya a la familia, pero su apoyo venía con condiciones, la mayoría tácitas pero siempre presentes. Pagaba el alquiler, contribuía con los víveres, y me encargaba de la mayoría de las tareas del hogar. La llevaba a sus citas, la ayudaba con problemas tecnológicos, y escuchaba horas de quejas sobre vecinos, compañeros de trabajo, y ocasionalmente mis hermanos, aunque nunca cuando ellos estaban presentes. La dinámica con mis hermanos era igualmente complicada. Para ellos, yo seguía siendo la benjamina, alguien cuyas opiniones tenían menos peso. Cuando surgían desacuerdos familiares, formaban un frente unido con mamá, desestimando mi perspectiva como inmadura o desinformada. Lo entenderás cuando tengas más experiencia de vida, decía Jackson, a pesar de que yo había vivido sola durante 4 años de universidad y viajado internacionalmente, experiencias que él nunca había tenido. La tensión entre la independencia y la obligación familiar creció a medida que me acercaba a mis 20 y tantos. Amigos de mi edad vivían en apartamentos con compañeros de piso, salían libremente, se quedaban hasta tarde sin mensajes que exigieran su paradero. Yo envidiaba su libertad, pero me sentía atrapada tanto por la realidad financiera como por el deber familiar. Luego llegó la oportunidad que pensé que podría cambiarlo todo.
Nuestra firma de marketing consiguió un cliente importante, y como miembro del equipo con las ideas más frescas, fui elegida para presentar nuestra campaña en Nueva York. Era mi primer viaje de negocios, mi primera presentación en solitario a un cliente importante, y potencialmente mi primera gran oportunidad profesional. La presentación estaba programada para un jueves, con reuniones que se extendían hasta el viernes por la tarde. Había pasado semanas preparándome, ensayando hasta que podía recitar el discurso dormida. La noche antes de mi vuelo, mamá había parecido distraída durante la cena, apenas reconociendo mi nerviosa emoción. Volveré tarde el viernes por la noche, le recordé mientras lavaba los platos. Bien, dijo ella, sin levantar la vista de su teléfono. Jackson y Natalie vendrán el sábado con los niños. Asegúrate de estar aquí para ayudar. Le prometí que lo haría, tragándome mi decepción por su falta de entusiasmo. En mi corazón, había esperado que este hito profesional finalmente le ganaría su aprobación. Si pudiera demostrar que mi carrera era viable, quizás ella me vería como una adulta en lugar de una hija decepcionante. La presentación en Nueva York había superado todas las expectativas. A los clientes les encantó nuestra campaña, pidiendo solo ajustes menores antes de aprobar el presupuesto de 7 cifras. Mi jefe me había invitado a cenar después, discutiendo un posible ascenso y aumento de sueldo si el proyecto se lanzaba con éxito. Tienes un verdadero talento, Lie, dijo. Veo un futuro brillante para ti con nosotros. Esas palabras me habían reconfortado más que el costoso vino que compartimos. Por una vez, alguien vio mi potencial en lugar de mis defectos. Compré pequeños regalos para todos durante mi limitado tiempo libre, eligiendo una bufanda de seda para mamá, cervezas artesanales para mis hermanos, y un bolígrafo de diseñador para mi hermana. Pequeños signos de éxito, ofrendas de paz que esperaba que redujeran la brecha entre nosotros. En el vuelo de regreso a casa, imaginé compartir mi triunfo en la reunión familiar del día siguiente. Quizás Jackson finalmente dejaría de preguntar cuando planeaba conseguir un trabajo estable. Quizás Natalie dejaría de enviarme ofertas de empleo para puestos administrativos en su bufete de abogados. Posiblemente Kevin dejaría de sugerir que persiguiera un máster para ponerme al día con mis compañeros. Sobre todo, fantaseaba con la reacción de mamá. En mi sueño, ella sonreía con orgullo, contándoles a sus amigos mi logro, viendo finalmente que yo estaba haciendo mi propio camino, solo que por una senda diferente a la de mis hermanos. Poco sabía que mi fantasía de validación familiar se rompería a los pocos minutos de mi regreso, reemplazada por una pesadilla que nunca podría haber anticipado. La tarde de Chicago me recibió con un clima primaveral perfecto, mientras mi coche de alquiler se alejaba del aeropuerto internacional O'Hare. El sol calentaba la ciudad después de semanas de lluvia, lo que tomé como un buen augurio. Los regalos que había comprado estaban perfectamente guardados en mi equipaje de mano, envueltos en papel de seda de la boutique cerca de mi hotel. Mis materiales de presentación estaban guardados de forma segura en mi bolsa del portátil, incluido el contrato firmado que transformaría el presupuesto de mi departamento, y con suerte, mi trayectoria profesional. Le envié un mensaje de texto a mamá diciendo que había aterrizado sin problemas y que iba de camino a casa, pero no recibí respuesta. Esto no era del todo inusual, ya que a menudo no veía los mensajes cuando estaba ocupada con su club de jardinería o actividades de la iglesia. Aún así, un pequeño pellizco de inquietud me recorrió. Durante mi viaje, la comunicación había sido mínima, con mis mensajes de registro respondidos con una sola palabra o nada en absoluto. A medio camino a casa, mi teléfono sonó con el número de Jackson en la pantalla. Mi hermano mayor rara vez me llamaba directamente, prefiriendo comunicarse a través de nuestro chat familiar o a través de mamá. Hola, respondí, la curiosidad mezclada con una leve aprensión. ¿Dónde estás ahora mismo? Su tono era cortante, profesional, la misma voz que probablemente usaba con pacientes difíciles. En un coche, yendo a casa desde el aeropuerto. Mi vuelo aterrizó temprano. ¿Está todo bien? Un silencio se extendió entre nosotros, lo suficiente como para acelerar mi ritmo cardíaco. Mamá quiere hablar contigo cuando llegues a casa. Todos queremos. ¿De qué? ¿Alguien está enfermo? La alarma reemplazó la confusión. Simplemente llega a casa, Lie. Colgó sin más explicaciones. Mi mente repasó las posibilidades. ¿Les había pasado algo a una de mis sobrinas o sobrinos?
¿Mamá estaba enferma? ¿Había fallecido un pariente lejano? Ninguno de estos escenarios explicaba la frialdad en la voz de Jackson, ni por qué todos necesitaban hablar conmigo. Intenté llamar a Natalie, luego a Kevin, pero ninguno contestó. Envié mensajes a nuestro chat familiar preguntando qué estaba pasando, pero solo vi recibos de lectura. Sin respuestas. El último mensaje de mi madre, enviado la noche anterior, ahora parecía ominoso en retrospectiva: necesitamos discutir algunos cambios cuando regreses. El conductor notó mi agitación. Todo bien, señorita. Solo asuntos familiares, respondí, intentando una sonrisa que se sintió más como una mueca. Al girar en mi calle, el tranquilo vecindario parecía inalterado. Los niños jugaban en los jardines. Las parejas paseaban perros, y los jubilados cuidaban los jardines de primavera. Nuestra modesta casa de 2 pisos apareció a la vista, el revestimiento azul y el ribete blanco tan familiares como mi propio reflejo. Entonces los vi. Bolsas de basura negras, al menos una docena, alineaban el camino de entrada cerca de la puerta principal. 4 figuras estaban en el jardín, sus posturas rígidas y confrontativas. Los reconocí de inmediato: mamá con su delantal de jardinería, Jackson con su ropa informal de fin de semana, Natalie con uno de sus impecables atuendos de negocios casual, a pesar de ser sábado, y Kevin con la sudadera de la universidad que prefería en sus días libres. «Puede detenerse aquí», le dije al conductor, mi voz distante para mis propios oídos. Pagué rápidamente, recogí mi equipaje y salí a la acera. El conductor se alejó, dejándome expuesta ante el frente unido de mi familia. Ninguno de ellos se movió para ayudarme con mis maletas. Ninguno de ellos sonrió al saludar. «¿Qué está pasando?», pregunté, acercándome lentamente. «¿Qué son todas estas bolsas?». Mamá dio un paso adelante, con la boca formando una línea fina. «Tus cosas están empacadas. Es hora de que encuentres tu propio lugar». El mundo se inclinó bajo mis pies. «¿Qué? ¿Por qué? Nunca discutimos esto». «Tienes 25 años», continuó ella como si yo no hubiera hablado. «Todos tus hermanos ya estaban independizados a los 23. Has abusado de nuestra hospitalidad». Jackson asintió en señal de acuerdo. «Es hora de que aprendas a ser responsable». La ironía de su declaración podría haberme hecho reír en otras circunstancias. Yo había estado pagando el alquiler, encargándome de las tareas del hogar, trabajando a tiempo completo, y avanzando en mi carrera. Según cualquier definición razonable, yo ya era responsable. «Esto es una locura», dije, mirando de cara en cara, buscando cualquier signo de calidez o explicación. «Acabo de regresar de un viaje de negocios. No tengo a dónde ir». «Deberías haberlo planeado mejor», interrumpió Natalie, mirando su reloj como si mi situación de sin techo la estuviera haciendo llegar tarde a una cita. «Todos nosotros logramos encontrar apartamentos justo después de la universidad. Con cofirmas parentals y ayuda para el pago inicial», le recordé, el enojo comenzando a abrirse paso a través de mi asombro, y salarios iniciales significativamente más altos en profesiones establecidas. «Excusas», dijo Kevin, negando con la cabeza. «Has tenido 3 años para resolver esto». Me volví hacia mamá, esperando encontrar alguna explicación en su expresión. «¿Por qué ahora? ¿Por qué hoy, sin previo aviso?». «Llevo meses insinuando que deberías seguir adelante», respondió ella. «Tú decidiste no escuchar». «Insinuar no es lo mismo que avisar», mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. «La gente normal discute decisiones importantes. No empacan las pertenencias de alguien mientras están fuera y los emboscan al regresar». «No le levantes la voz a tu madre», advirtió Jackson, acercándose. La absurdidad de la situación me golpeó de repente. Me estaban sermoneando sobre el respeto, mientras me trataban con absoluta falta de respeto. Mi familia había esperado hasta que yo estuviera fuera de la ciudad para empacar mis pertenencias en bolsas de basura, y echarme sin previo aviso ni discusión. «¿De qué se trata realmente esto?», pregunté, recordando de repente conversaciones que había oído entre mamá y Natalie sobre los valores de las propiedades en nuestro vecindario. «Están vendiendo la casa». Un destello de sorpresa cruzó el rostro de mi madre antes de que se recompusiera.
Mis decisiones financieras no son asunto tuyo. Si lo son, si implican dejarme sin hogar sin previo aviso. No estás sin hogar, dijo Natalie con paciencia exagerada. Tienes un trabajo. Consigue un apartamento como todo el mundo. Sin referencias, sin tiempo para ahorrar para un depósito de seguridad, sin previo aviso, los miré a cada uno por turno. ¿Se escuchan a ustedes mismos? ¿Quién trata así a la familia? Estamos haciendo esto por tu propio bien, insistió mamá. Necesitas valerte por ti misma. Cortándome los pies, repliqué. Un vecino que paseaba a su perro se detuvo al pasar, mirando abiertamente nuestra confrontación. Mi humillación se profundizó al ver esta traición familiar presenciada por otros. Esto es ridículo, dije, bajando la voz. Entremos y discutamos esto como adultos. No hay nada que discutir, respondió mamá. La decisión ya está tomada. Sin ninguna opinión mía, la persona más afectada. Tu opinión ha sido tu continuo fracaso en independizarte, dijo Kevin. Todos lo hemos discutido y estamos de acuerdo en que esto es necesario. Esa declaración cayó como un golpe físico. Habían discutido sobre mí, me habían juzgado, y habían determinado mi destino sin mi conocimiento ni participación. Los regalos que les había traído de repente se sintieron como sobornos patéticos por un afecto que ya había sido retirado. Cuando empacaron todo esto, pregunté, señalando las bolsas de basura. Ayer, respondió mamá. Jackson y Kevin ayudaron. El momento no fue coincidencia. Habían esperado deliberadamente a que yo estuviera ausente, incapaz de defender mi espacio o mi posición en la familia. ¿Y qué se supone que debo hacer ahora? ¿A dónde se supone que debo ir esta noche? Deberías tener amigos con los que puedas quedarte, sugirió Natalie, aunque su tono implicaba dudas de que tuviera alguno. O conseguir un hotel, añadió Jackson. Acabas de regresar de Nueva York. Seguramente puedes permitirte una habitación por unas noches. No sabían que la compañía había pagado mi alojamiento en Nueva York, ni que mis modestos ahorros estaban destinados a eventuales costos de mudanza que había planeado discutir con mamá cuando fuera el momento adecuado. ¿Al menos puedo entrar y revisar estas bolsas? Dudo que supieran lo que era importante cuando empacaron. Todo está ahí, dijo mamá con firmeza. Tu habitación ha sido despejada. La contundencia de su declaración me apretó el estómago. Me habían borrado de la casa mientras yo estaba fuera, como si nunca hubiera pertenecido allí. Una ira candente me invadió, quemando temporalmente el asombro y el dolor. 25 años sintiéndome menos, tratando de ganarme una aprobación que nunca llegó, andando con pies de plomo en mi propia casa. Todo culminó en este momento de total traición. ¿Cómo se atreven?, dije, con la voz baja y temblorosa. ¿Cómo se atreven todos ustedes a estar ahí, actuando con rectitud, mientras hacen algo tan cruel? Dramática como siempre, murmuró Natalie. ¿Dramática? Reí sin humor. Me emboscas después de un viaje de negocios, tiras mis pertenencias en bolsas de basura, y me dices que estoy sin hogar con efecto inmediato. Pero yo soy la dramática. Sabíamos que reaccionarías así, dijo Jackson. Por eso lo hicimos mientras no estabas. ¿Quieren decir que esperaron a que no estuviera aquí para defenderme? Eso no es un comportamiento adulto responsable. Eso es cobarde. El rostro de mamá se enrojeció de ira. No nos hables así. Después de todo lo que he hecho por ti. ¿Qué has hecho exactamente por mí últimamente? Mamá me cobraba el alquiler, me hacía encargarme de la mayoría de las tareas domésticas, criticaba mis elecciones de carrera, me comparaba desfavorablemente con mis hermanos en cada oportunidad. Mocosa desagradecida, comenzó. ¿Desagradecida?, la interrumpí. No he sido más que agradecida. Te he dado las gracias, te he ayudado, te he apoyado emocional y económicamente. He tragado cada crítica, soportado cada comparación, y aún así me he presentado con amor y respeto. La fachada de unidad familiar comenzó a resquebrajarse cuando mi madre se volvió hacia Jackson. Te dije que ella lo haría difícil. ¿Hacer difícil qué exactamente?, insistí. ¿Por qué ahora? ¿Por qué la urgencia? ¿Por qué las bolsas de basura en lugar de cajas adecuadas?
¿Por qué la audiencia? Señalé a mis hermanos. Kevin se movió incómodo, la primera señal de que quizás no estaba completamente comprometido con este plan. Mamá está vendiendo la casa, admitió. Kevin, siseó Natalie. Ella merece saberlo, respondió. La verdad surgió en fragmentos mientras discutían entre ellos. Mamá había recibido una oferta por la casa significativamente por encima del valor de mercado. Los compradores querían ocupación inmediata. En lugar de discutir esto conmigo, ella había decidido con mis hermanos que mi parte de cualquier herencia o ganancias se reduciría para compensar mi estadía prolongada en casa. Así que esto se trata de dinero, dije, las piezas encajando. Me están echando para vender la casa, y no quieren que yo tenga derecho a mi parte. Tú no has contribuido a la hipoteca, argumentó Natalie. He pagado el alquiler durante 3 años, repliqué. ¿A dónde fue ese dinero si no a los gastos del hogar? Tu alquiler apenas cubría tu comida y servicios públicos, desestimó mamá. ¿Y qué hay del testamento de papá?, pregunté. Nos dejó la casa a todos nosotros. Puede que fuera joven cuando murió, pero recuerdo al abogado explicándolo. Miradas incómodas se cruzaron entre ellos. Habían esperado que no lo recordara o que no hiciera valer mis derechos legales. ¿Demandarías a tu propia madre?, preguntó Jackson incrédulo. Desheredarías a tu propia hija, respondí. Habíamos llegado a un punto muerto, parados en el jardín delantero con los vecinos fingiendo no mirar. 3 años de resentimiento acumulado se desbordaron cuando finalmente dije lo que había tragado durante demasiado tiempo. Nunca han respetado mis elecciones ni me han visto como una adulta igual. Me han usado como mano de obra gratuita, apoyo emocional, y un objetivo conveniente para su decepción. Y ahora me descartan cuando es financieramente conveniente. Nadie negó estas acusaciones. Su silencio confirmó cada inseguridad que había albergado sobre mi lugar en la familia. En ese momento de claridad, tomé una decisión que alteraría el curso de mi vida. Caminé hacia mi coche, que afortunadamente había estado aparcado en la calle durante mi viaje, y abrí el maletero. ¿Qué estás haciendo?, exigió mamá. Yéndome, respondí simplemente. ¿No es eso lo que quieres? Uno por uno, cargué las bolsas de basura en mi coche, agradecida de conducir una hatchback con asientos traseros plegables. Las bolsas contenían toda mi vida, ropa, libros, electrónica, recuerdos, cosas empacadas sin cuidado ni preocupación por su significado. Cuando el coche estuvo lleno, me giré para enfrentarlos una última vez. Estaban juntos, una unidad de la que siempre había sido sutilmente excluida. Saben, acabo de conseguir el cliente más grande en la historia de nuestra firma. Estaba a punto de ascender. Les traje regalos a todos para celebrar. Reí suavemente ante mi propia ingenuidad. De hecho, pensé que estarían orgullosos de mí. Lie, comenzó Kevin, con un atisbo de arrepentimiento en su voz. No, lo interrumpí. Todos han dejado clara su posición. No me quedaré donde no soy querida ni valorada. Para su visible sorpresa, sonreí. No de felicidad, sino de la repentina ligereza de no tener nada más que perder. Adiós, dije, subiendo a mi coche. Espero que el dinero valga la pena. Me alejé sin mirar atrás, las lágrimas empañando mi visión mientras navegaba por calles familiares que de repente se sentían extrañas. Mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes, probablemente mi familia dándose cuenta de las implicaciones de sus acciones, pero los ignoré. Sin ningún plan y sin dónde ir, llamé a la única persona en la que confiaba completamente, mi compañera de cuarto de la universidad, Zoe. Entre sollozos ahogados, le expliqué la situación. Ven aquí ahora, dijo sin dudarlo. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Zoe vivía en un apartamento a 30 minutos de distancia con su novio, Tyler. Cuando llegué, me ayudaron a descargar mi coche sin juzgar ni preguntar, preparando su habitación libre como un santuario temporal. Esa primera noche fue el punto más bajo. Acostada en una cama desconocida, rodeada de bolsas de basura que no podía soportar desempacar, pasé por la conmoción, el dolor y la rabia. Mi teléfono seguía vibrando con mensajes, que Zoe finalmente me convenció de leer. Eran como esperaba. Mamá insistió en que estaba exagerando.
Jackson me sermoneó sobre la responsabilidad. Natalie me envió enlaces a listados de apartamentos que estaban muy por encima de mi presupuesto. Solo Kevin expresó cierto arrepentimiento por el método, aunque no por la decisión en sí. Esta gente es tóxica, declaró Zoe después de leer los mensajes. Necesitas espacio de todos ellos. Siguen siendo mi familia, dije débilmente. La familia no se trata así, interrumpió Tyler. Lo que hicieron fue abuso emocional. Aunque el término parecía extremo en ese momento, la validación de perspectivas externas me ayudó a ver la situación con mayor claridad. Lo que había sucedido no era normal. No fue mi culpa. Y quizás lo más importante, no tenía que aceptarlo. Esa noche, tomé dos decisiones: construiría una nueva vida totalmente independiente de mi familia, y nunca más mediría mi valía a través de su aprobación. Mientras finalmente me quedaba dormida en las primeras horas de la mañana, una extraña sensación de posibilidad parpadeó bajo el dolor. Por primera vez en mi vida adulta, era verdaderamente libre para definirme en mis propios términos. La primera semana después de ser expulsada fue un torbellino de desafíos prácticos. Zoe y Tyler insistieron en que me quedara el tiempo que necesitara, pero yo sabía que su apartamento de una habitación era demasiado pequeño para 3 adultos a largo plazo. Su generosidad me dio tiempo para encontrar una vivienda alternativa sin apresurarme a una mala situación. Durante las pausas para el almuerzo en el trabajo, busqué listados de apartamentos, descubriendo rápidamente que el mercado de alquiler de Chicago era aún más competitivo de lo que había temido. La mayoría de los lugares requerían prueba de ingresos, 3 veces el alquiler mensual, un crédito perfecto, el alquiler del primer y último mes más el depósito de seguridad, y referencias de propietarios que yo no tenía. Mis modestos ahorros, que habían parecido sustanciales cuando vivía en casa, apenas cubrían los costos iniciales de asegurar una vivienda. Después de 10 días de búsqueda, encontré un pequeño estudio en un vecindario menos deseable, con un propietario dispuesto a aceptar un depósito de seguridad más grande en lugar de historial de alquiler. El apartamento no se parecía en nada al cómodo hogar que había dejado. La pintura se despegaba en las esquinas. Los electrodomésticos eran anticuados, y ruidos extraños se filtraban a través de las paredes delgadas a todas horas. Pero era mío, un espacio donde nadie podía empacar mis pertenencias o cuestionar mis decisiones. Mudarse resaltó lo poco que realmente poseía. Mi familia había empacado mis pertenencias personales, pero ninguno de los artículos para el hogar necesarios para la vida independiente. No tenía platos, toallas, productos de limpieza, ni muebles más allá de los de mi dormitorio. Haremos una fiesta de inauguración, declaró Zoe, ayudándome a desempacar mi ropa en el único armario del apartamento. Que todos traigan algo útil en lugar de tonterías decorativas. Fiel a sus palabras, organizó una pequeña reunión de amigos de la universidad y conocidos del trabajo. Llegaron con muebles de segunda mano, artículos esenciales de cocina y artículos para el hogar. Al final de la tarde, mi apartamento se había transformado de una cáscara vacía en un espacio básico pero funcional. No es mucho, me disculpé mientras nos sentábamos en sillas que no combinaban, comiendo pizza en platos de papel. Es un comienzo, corrigió mi amiga Amber. Y lo lograste sin su ayuda. La realidad financiera me golpeó duramente ese primer mes. Después de pagar el alquiler, los servicios públicos, las facturas de comestibles y los costos de transporte, mi salario, antes adecuado, apenas dejaba nada para ahorros o emergencias. Creé hojas de cálculo para rastrear cada gasto, planifiqué meticulosamente las comidas, y aprendí que supermercados ofrecían los mejores precios en artículos esenciales. El trabajo se convirtió en mi ancla y salvación. El lunes después de ser expulsada, llegué temprano a la oficina, me lancé a finalizar la campaña del cliente de Nueva York, y canalicé toda mi agitación emocional en energía creativa. Mi jefe lo notó. Has estado dedicando muchas horas, comentó 2 semanas después. La presentación de Nueva York fue excelente, y tu seguimiento ha sido impecable. Gracias, respondí simplemente, sin mencionar el caos personal detrás de mi dedicación profesional. Estamos reestructurando el equipo, continuó. Me gustaría que lideraras la división de marketing digital. Viene con un aumento del 15% y más responsabilidad. El ascenso no podría haber llegado en mejor momento. El ingreso adicional no me haría rica, pero aliviaría la constante ansiedad financiera de vivir sola.
Más importante aún, validó mi carrera, la misma que mi familia había desestimado como inadecuada. Mientras mi vida profesional florecía, luchaba emocionalmente. Pesadillas sobre la falta de vivienda perturbaban mi sueño. Sonidos inesperados en mi nuevo edificio desencadenaban respuestas de pánico. Los problemas de confianza teñían mis interacciones con compañeros de trabajo y amigos. Deberías hablar con un profesional, sugirió Zoe durante una de nuestras reuniones semanales de café. La terapia es cara, repliqué. También lo es el costo emocional del trauma, respondió ella. Tu nuevo trabajo tiene seguro médico. Me ayudó a navegar por el portal del seguro para encontrar terapeutas que aceptaran mi cobertura. La mujer que finalmente elegí se especializaba en el distanciamiento familiar y los hijos adultos de padres controladores. Nuestra primera sesión abrió compuertas que no me había dado cuenta de que contenían un océano de dolor. Lo que tu familia hizo no fue normal ni aceptable, afirmó mi terapeuta. Desalojar a alguien sin previo aviso es legalmente cuestionable, incluso con la familia. Hacerlo mientras estabas fuera muestra premeditación y una falta fundamental de respeto. Las sesiones semanales de terapia me ayudaron a reconocer patrones de manipulación emocional que habían definido mis relaciones familiares. Aprendí sobre conceptos como el chivo expiatorio, los hijos dorados, y el amor condicional. Lentamente, comencé a reconstruir mi sentido de valía, separado de la aprobación familiar. Las habilidades prácticas se convirtieron en otro foco de mi nueva independencia. Nunca había necesitado manejar ciertos aspectos de la vida adulta mientras vivía en casa. Ahora, me enseñé plomería básica, como encender un coche con cables, técnicas de cocina simples, y reparaciones del hogar. Cada nueva habilidad se sentía como una pequeña victoria, prueba de que podía sobrevivir e incluso prosperar por mi cuenta. 3 meses después de mudarme, me encontré con mi hermano Kevin en una cafetería del centro. El encuentro fue accidental, incómodo, y revelador. «Te ves bien», dijo torpemente después de que ambos nos hubiéramos quedado congelados al reconocernos. «¿Cómo estás?» «Estoy bien», respondí sinceramente. «Trabajando mucho». «Me ascendieron». «Eso es genial». «Dudo». «Mamá ha estado preguntando por ti». «Sí». «Qué extraña forma de mostrar preocupación, cortando todo contacto». «Tú cortaste el contacto», corrigió. «Dejaste de contestar mensajes después de ser echada sin previo aviso». «Sí, lo hice». Nos quedamos en un silencio incómodo, sosteniendo tazas de café como escudos. «Ella quiere que vengas a cenar el domingo», dijo finalmente. «Para hablar las cosas». «¿En qué términos?» «¿Qué quieres decir?» ¿Ella reconoce que lo que hizo estuvo mal? ¿Está pidiendo disculpas, o espera que finja que no pasó nada y reanude la misma relación disfuncional?» Su expresión respondió a mis preguntas. No habría reconocimiento, ni disculpa, ni cambio. No puedo hacer eso, Kevin. No soy la misma persona que se fue hace 3 meses. Ella sigue siendo tu madre, insistió. Sí, estuve de acuerdo. Y yo sigo siendo su hija. Eso no impidió que me tratara como si no valiera nada. Mientras nos separábamos, parecía preocupado, quizás viendo nuestra dinámica familiar desde una nueva perspectiva. Ese breve encuentro fortaleció mi determinación de mantener límites, incluso mientras reabría heridas apenas sanadas. El camino a seguir no fue ni recto ni fácil. Algunos días me sentía empoderada por mi independencia. Otros, me desmoronaba bajo el peso del distanciamiento de mi única familia. Pero lenta, deliberadamente, construí una vida que me pertenecía por completo, amueblada con mis elecciones y gobernada por mis valores. No era la vida que había imaginado, pero se estaba convirtiendo en una de la que podía estar orgullosa. A medida que los 3 meses se extendieron a 4 y luego a 5, comenzó a producirse una transformación notable. La ansiedad constante que había caracterizado mis primeras semanas de independencia disminuyó gradualmente, reemplazada por una creciente confianza en mi capacidad para manejar cualquier desafío que surgiera. Mi ascenso resultó ser un punto de inflexión profesional. Liderar la división de marketing digital significaba una mayor visibilidad dentro de la empresa y contacto directo con el cliente. Formé un equipo pequeño pero eficaz,
Implementé nuevas estrategias analíticas y obtuve resultados consistentes que impresionaron tanto a los clientes como a los ejecutivos. Su campaña aumentó la participación en un 40%, señaló nuestro CEO durante una revisión trimestral. Ese es un trabajo impresionante, Lie. El reconocimiento, entregado frente a todo el equipo directivo, se sintió más valioso que cualquier aprobación familiar que hubiera buscado jamás. Mis colegas vieron mi valor sin la lente distorsionadora de la historia familiar o la comparación. Con la estabilidad financiera llegaron mejoras prácticas. Cambié mi coche usado poco fiable por un modelo más nuevo con garantía. Cuando mi contrato de arrendamiento se acercaba a la renovación, encontré un apartamento más bonito en un vecindario más seguro, con más luz natural y un pequeño balcón donde podía cultivar hierbas y flores. El proceso de amueblar mi nuevo espacio se convirtió en un ejercicio de autodescubrimiento. Libre de las preferencias estéticas de mi madre y las opiniones de mis hermanos, finalmente pude explorar mi propio gusto. Descubrí un amor por el diseño moderno de mediados de siglo, los colores atrevidos, y los espacios funcionales. Cada pieza que seleccioné, ya fuera nueva o de segunda mano, reflejaba mi identidad emergente. Este lugar se siente como tú, comentó Zoe cuando visitó el apartamento recién decorado. Tu antigua habitación nunca lo hizo. Tenía razón. Mi dormitorio de la infancia había permanecido congelado en la adolescencia, mientras que mi espacio en casa de mamá se había sentido temporal, a pesar de 3 años de residencia. Este apartamento, aunque alquilado, era el primer hogar que realmente expresaba en quién me estaba convirtiendo. Mis conexiones sociales se expandieron más allá de mi pequeño círculo de amigos universitarios. Me uní a un club de lectura, fui voluntaria en un banco de alimentos local, y acepté invitaciones a eventos de trabajo que antes habría evitado. A través de estas actividades, conocí a personas que me conocían solo como era ahora, no como la decepción familiar o la hermana menor mimada. Entre estos nuevos conocidos estaba Daniel, un diseñador gráfico que colaboraba con mi equipo de marketing en proyectos de clientes. Nuestra relación profesional evolucionó a amistad y finalmente a un romance cauteloso. A diferencia de relaciones anteriores llevadas a cabo bajo la mirada escrutadora de mi madre, esta conexión se desarrolló a su propio ritmo, libre de presión externa o juicio. Cuéntame sobre tu familia, preguntó Daniel durante nuestra tercera cita. Eso es complicado, respondí, luego compartí la versión condensada de los eventos recientes. Su respuesta fue refrescantemente directa. Suenan tóxicos. Lamento que hayas experimentado eso. Sin defensa de la lealtad familiar. Sin sugerencia de que debía haber hecho algo para merecer tal trato. Sin presión para reconciliarme, solo una simple validación de mi experiencia y sentimientos. Las relaciones familiares saludables de Daniel finalmente me proporcionaron una ventana a cómo podrían ser las dinámicas familiares funcionales. Las cenas dominicales en casa de sus padres me mostraron desacuerdos respetuosos, apoyo incondicional, e interés genuino en la vida de los demás. El contraste con mi propia familia fue tanto doloroso como esclarecedor. Mis sesiones de terapia evolucionaron de la gestión de crisis a una curación más profunda y un crecimiento personal. Con la guía profesional, examiné patrones infantiles, reconocí mecanismos de afrontamiento poco saludables, y desarrollé estrategias para establecer límites en todas las relaciones. Has logrado un progreso notable, observó mi terapeuta después de una sesión particularmente perspicaz. Estás rompiendo patrones generacionales. El comentario me impactó profundamente. Quizás la victoria más significativa no fue el éxito externo, sino el cambio interno, la capacidad de reconocer y rechazar las dinámicas disfuncionales que habían moldeado a mi familia durante generaciones. Este cambio psicológico se manifestó de formas inesperadas. Me volví más asertiva en el trabajo, proponiendo campañas audaces y defendiendo mis ideas con confianza. Desarrollé límites más claros con mis amigos, ya no aceptando planes que agotaban mi energía o violaban mis valores. Perseguí intereses que había abandonado previamente porque no cumplían con la aprobación familiar, redescubriendo mi amor por la fotografía y la escritura creativa. También tomé la difícil decisión de bloquear toda comunicación de mi madre y mis hermanos mayores. Después de meses de mensajes de texto que iban desde la culpa hasta la hostilidad abierta, reconocí que cada interacción reiniciaba mi curación emocional. Kevin siguió siendo la excepción,
ya que sus mensajes habían evolucionado de tácticas de presión familiar a intentos genuinos, aunque incómodos, de conexión independiente. 5 meses después de ser expulsada, asistí a una conferencia de marketing donde me reencontré inesperadamente con la señora Reynolds, mi profesora de periodismo de secundaria. Ella siempre había alentado mi escritura y mi pensamiento creativo, cuando otros adultos se centraban únicamente en mi rendimiento académico en relación con el de mis hermanos. Lee Harrison, qué alegría verte, me saludó calurosamente. ¿Todavía estás en marketing? Nuestra conversación durante un café reveló que ella siempre había visto en mí un potencial que mi familia había pasado por alto o desestimado. Su fe en mis habilidades había sido genuina, no condicional, una experiencia rara en mis años de formación. Siempre tuviste una perspectiva única, me dijo. No me sorprende que hayas encontrado el éxito a tu manera. Ese encuentro casual me inspiró a contactar a otros que pudieran estar experimentando alienación familiar o luchando con la independencia. Abrí un blog compartiendo consejos prácticos para jóvenes adultos que se establecen sin apoyo familiar, cubriendo temas desde el presupuesto hasta la resiliencia emocional. El blog me conectó con una comunidad en línea de personas con experiencias similares. Comentarios y mensajes llegaron de lectores que encontraron validación en mi historia y esperanza en mi progreso. Tu publicación sobre estrategias para afrontar las vacaciones literalmente me ayudó a superar la Navidad, escribió un lector. Por primera vez, no me sentí culpable por proteger mi paz. Al ayudar a otros, continué mi propia curación. El blog creó un espacio para procesar mis experiencias a través de la escritura, transformó recuerdos dolorosos en lecciones útiles, y me rodeó de una comunidad que entendía sin explicaciones. A medida que se acercaba la marca de los 6 meses de mi independencia forzada, me di cuenta de que la familia que me había descartado, sin querer, me había dado el mayor regalo, la oportunidad de descubrir mi fuerza, remodelar mi identidad, y construir una vida alineada con mi ser auténtico. El viaje había sido doloroso, pero el destino estaba demostrando valer cada paso difícil. Exactamente 6 meses después de encontrar mis pertenencias en bolsas de basura, mi teléfono comenzó a vibrar con notificaciones. Mensajes de mi madre inundaron mi buzón, primero 1, luego 5, luego docenas más a lo largo del día. Por la tarde, había recibido exactamente 60 mensajes de texto de ella, que iban desde acusaciones hasta súplicas. ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas después de todo lo que he hecho por ti? Necesito hablar contigo. Esto es una emergencia. Por favor, llámame. El último mensaje, enviado a las 11:30 de la noche, tenía un tono diferente. Cometí un error. Necesito tu ayuda. A pesar del consejo de mi terapeuta y de mi propio buen juicio, los leí todos. Algo claramente había sucedido, algo lo suficientemente significativo como para romper el orgullo y la negación de mi madre. A pesar de todo, la preocupación parpadeó bajo mis defensas cuidadosamente construidas. A la mañana siguiente llamé a Kevin, eligiendo al hermano que había mostrado al menos un mínimo arrepentimiento por cómo se habían desarrollado los acontecimientos. ¿Qué pasa con mamá?, pregunté cuando contestó. Su pesado suspiro se transmitió por el teléfono. Lo perdió todo. La historia surgió en fragmentos, cada uno más increíble que el anterior. Mamá, en efecto, había vendido la casa familiar, recibiendo una suma sustancial que debería haber asegurado su jubilación. En lugar de invertir sabiamente, había confiado todo el dinero a un asesor financiero presentado por una conocida de la iglesia. Fue una estafa, explicó Kevin. El tipo desapareció con su dinero y al menos otras 10 víctimas. Eso es terrible, dije, genuinamente comprensiva a pesar de nuestra historia. ¿Pero por qué contactarme ahora? ¿Dónde están Jackson y Natalie? Otra pausa. No están hablando con ella. ¿Qué? ¿Por qué? Les prometió a cada uno de nosotros una parte de las ganancias de la casa. Jackson ya puso un depósito para una propiedad vacacional basada en esa promesa. Natalie había planeado una remodelación de la casa. ¿Y tú? Fui más cauteloso, admitió. Pero sigo enojado. Ella tomó decisiones sin consultarnos a ninguno de nosotros, y luego lo perdió todo. La ironía no se me escapó. Mi madre me había excluido de las decisiones sobre mi propia situación de vida,
y ahora sentía el aguijón de un trato similar por parte de sus otros hijos. Hay más, continuó Kevin a regañadientes. Ella no tiene dónde vivir. Los nuevos dueños tomaron posesión de la casa la semana pasada. Ella ha estado en un motel, pero sus fondos se están agotando. ¿A dónde espera ir? Mencionó tu nuevo apartamento. Una fría ola de incredulidad me invadió. Después de echarme sin previo aviso, el plan de mi madre era mudarse conmigo. La audacia era asombrosa. Eso no va a pasar, dije con firmeza. Lo sé, Kevin estuvo de acuerdo, sorprendiéndome. Eso sería irrazonable después de todo. Pero ella necesita algo, Lie. Sigue siendo nuestra madre. La situación me obligó a confrontar preguntas complejas sobre la obligación, el perdón, y los límites. ¿Qué le debía a la mujer que me había criado, pero también me había traicionado? ¿Podía ayudar sin sacrificar la independencia saludable que había construido? ¿Era posible mostrar compasión sin fomentar patrones tóxicos? Después de consultar con mi terapeuta, acepté encontrarme con mi madre en una cafetería, un lugar neutral donde podría irme si fuera necesario. Daniel se ofreció a esperarme cerca, proporcionando tanto apoyo moral como un plan de escape si las cosas se ponían demasiado intensas. Mi madre parecía disminuida cuando llegó, su postura confiada reemplazada por un encogimiento nervioso. La ropa de diseñador y el maquillaje perfecto que habían sido su uniforme se habían cambiado por ropa informal y cosméticos mínimos. Había envejecido años en meses. Gracias por venir, comenzó, con las manos aferradas a su taza de café. No pensé que lo harías. Casi no lo hago, respondí honestamente. Nos sentamos en un silencio incómodo, el peso de nuestra historia presionando entre nosotras. Lo perdí todo, dijo finalmente. La casa, el dinero, todo. Kevin me lo dijo. Jackson y Natalie no me hablan. Dicen que los traicioné. Asentí, reconociendo su dolor sin aceptar la responsabilidad por ello. Necesito ayuda, Lie. Su voz se quebró. No tengo a dónde ir. La petición quedó en el aire, tácita pero clara. Esperaba que yo, la hija que había descartado, la rescatara. 6 meses antes, podría haber aceptado de inmediato, desesperada por su aprobación y una oportunidad para demostrar mi valía. Ahora veía la situación con dolorosa claridad. ¿Entiendes lo que me hiciste?, pregunté en voz baja. Ella parpadeó, claramente desprevenida para esta respuesta. Estaba tratando de ayudarte a ser independiente. Echándome sin previo aviso, empacando mis cosas en bolsas de basura mientras estaba fuera, emboscándome con toda la familia como testigos de mi humillación. Puede que lo haya manejado mal, concedió, pero mis intenciones eran buenas. ¿Tus intenciones? Reí sin humor. Vendiste la casa sin decirme. Planeaste reducir mi herencia. Me trataste como un inconveniente en lugar de como tu hija. Las lágrimas llenaron sus ojos. Cometí errores. Sí, estuve de acuerdo. Los cometiste. Y ahora estás enfrentando las consecuencias, así como yo tuve que enfrentar las consecuencias de tus acciones hace 6 meses. Así que no me ayudarás. La indignación se coló en su tono. Después de todo lo que sacrifiqué al criarte. Yo no dije eso, la corregí. Estoy dispuesta a ayudar, pero en mis términos, no en los tuyos. Delineé los límites que había considerado cuidadosamente con la guía de mi terapeuta. La ayudaría a encontrar una vivienda asequible para personas mayores y contribuiría con una modesta cantidad mensual para sus gastos. No le permitiría mudarse conmigo, pedir dinero prestado directamente, ni reanudar la relación de control del pasado. ¿Esa es tu idea de ayuda?, preguntó ella incrédula. Eso es lo que puedo ofrecer, sin dejar de respetarme a mí misma, respondí. Tómalo o déjalo. Nuestra conversación continuó durante casi 2 horas, alternando entre acusaciones, justificaciones, lágrimas y pasos tentativos hacia el entendimiento. Mi madre luchó por aceptar que nuestra relación había cambiado fundamentalmente, que su autoridad había disminuido permanentemente por sus propias acciones. Nunca pensé que serías tan dura, dijo en un momento dado. Nunca pensé que necesitaría serlo, respondí.
Pero aquí estamos. Al final de nuestra reunión, habíamos llegado a un acuerdo incómodo. Yo investigaría las opciones de vivienda y la ayudaría con el proceso de solicitud. Ella asistiría a sesiones de terapia familiar conmigo como condición para el apoyo continuo. Ninguna de nosotras estaba completamente satisfecha, pero era un punto de partida que mantenía mis límites y al mismo tiempo reconocía nuestra conexión. Mientras nos preparábamos para irnos, hizo la pregunta que reveló lo poco que había entendido mi viaje. ¿Cuándo volverán las cosas a la normalidad entre nosotros? La miré directamente, con compasión pero con inquebrantable honestidad. No lo harán. Esa versión de nuestra relación ya no existe. Podríamos construir algo nuevo, algo más saludable, pero no podemos retroceder. Su rostro mostró que la realidad de un cambio permanente finalmente se estaba asimilando. En ese momento, sentí un cambio inesperado dentro de mí. La ira que me había impulsado durante meses no desapareció, pero aflojó su agarre en mi corazón. Pude ver a mi madre no como la figura todopoderosa de mi infancia, sino como una humana imperfecta cuyas malas decisiones le habían costado muy caro. Ese reconocimiento no excusaba sus acciones, ni borraba el daño que había causado. Simplemente me permitió responder desde un lugar de fuerza, en lugar de dolor reactivo. Pude ofrecer ayuda apropiada sin sacrificar la vida saludable que había construido, un equilibrio que habría sido imposible 6 meses antes. Mientras salía de la cafetería, Daniel se puso a mi lado. ¿Cómo fue? Exactamente tan difícil como esperaba, respondí, pero también necesario. ¿Estás bien? Consideré la pregunta cuidadosamente. Todavía no, pero lo estaré. Esa tarde, recibí mensajes de Jackson y Natalie por primera vez en meses. La noticia de mi reunión con mamá se había extendido, junto con mi limitada oferta de ayuda. Sus mensajes de texto no contenían disculpas por su papel en mi desalojo, solo intentos apenas velados de evaluar la situación financiera de mi madre y mi participación en ella. Dejé ambos mensajes sin respuesta, reconociéndolos como continuaciones de patrones poco saludables, en lugar de intentos genuinos de reconciliación. Algunas relaciones podrían sanar potencialmente con tiempo y esfuerzo. Otras quizás deban permanecer distantes para mi bienestar. Aprender a distinguirlas era parte de mi crecimiento continuo. La crisis familiar que había provocado 60 mensajes desesperados no había proporcionado una reconciliación de película, ni una resolución pulcra. En cambio, había ofrecido algo más valioso, la confirmación de que los límites que había establecido eran necesarios, y la vida independiente que había construido valía la pena protegerla. En las semanas posteriores a nuestra confrontación en la cafetería, ayudé a mi madre a navegar el complejo proceso de encontrar viviendas asequibles para personas mayores. La asistencia que le proporcioné fue práctica, más que financiera, investigar opciones, explicar los requisitos de solicitud, y ocasionalmente llevarla a citas. Pine Meadows, la instalación a la que finalmente se mudó, ofrecía apartamentos de vida independiente con servicios de apoyo opcionales. La modesta unidad de estudio era una degradación significativa de nuestra casa familiar, pero le proporcionó seguridad, comunidad, y un nuevo comienzo. Es pequeño, comentó durante el día de la mudanza, inspeccionando la compacta cocina y sala de estar. También lo fue mi primer apartamento, le recordé suavemente. Uno se adapta. El paralelismo no se le escapó. Por primera vez, quizás, mi madre estaba experimentando los desafíos de empezar de nuevo con recursos limitados, la misma situación en la que ella me había puesto sin previo aviso ni preparación. Nuestra relación siguió siendo complicada, pero la distancia impuesta creó espacio para una curación gradual. Las sesiones semanales de terapia, a las que ella asistió a regañadientes al principio, se convirtieron en un ambiente estructurado para abordar patrones arraigados y construir una comunicación más saludable. Nunca me di cuenta de cómo mi propia crianza afectó mi forma de ser madre, admitió durante una sesión particularmente reveladora. Mi madre era aún más controladora que yo. Comprender los orígenes de su comportamiento no lo excusaba, pero proporcionaba un contexto que me ayudó a procesar mis experiencias infantiles. El trauma generacional había moldeado la dinámica de nuestra familia de formas que ninguno de nosotros había reconocido o abordado. Como prometí, contribuí con una modesta cantidad mensual para sus gastos, cuidadosamente calculada para proporcionar el apoyo necesario sin sacrificar mi propia seguridad financiera. El acuerdo se formalizó a través de nuestro terapeuta,
estableciendo expectativas claras y límites por ambas partes. Mis relaciones con mis hermanos evolucionaron por caminos diferentes. Kevin y yo reconstruimos una conexión cautelosa, viéndonos ocasionalmente para tomar café y manteniendo la comunicación por mensajes. Él se disculpó por su papel en mi desalojo, un reconocimiento que abrió la puerta a una posible reconciliación. Debería haberte defendido, dijo durante una de nuestras reuniones. Sabía que estaba mal. ¿Por qué no lo hiciste?, pregunté. No con tono acusador, sino con genuina curiosidad. Fue más fácil seguirles la corriente, admitió. Siempre hice lo que mamá y Jackson creían que era mejor. Incluso cuando no estaba de acuerdo. Su honestidad reveló patrones que reconocí de mi propia experiencia, las complejas dinámicas que habían moldeado todas nuestras elecciones y reacciones. A través de nuestras conversaciones, ambos obtuvimos información sobre el sistema familiar que nos había limitado de diferentes maneras. Jackson permaneció distante, enviando ocasionalmente saludos impersonales por las vacaciones o anuncios familiares, pero sin hacer ningún esfuerzo por una conexión significativa. Su orgullo le impedía reconocer cualquier mala acción, y yo ya no me sentía obligada a buscar su aprobación o perdón. El desarrollo más sorprendente vino de Natalie. 6 meses después del colapso financiero de nuestra madre, mi hermana experimentó su propia crisis cuando su esposo anunció que quería el divorcio. De repente, soltera con 2 hijos y un estilo de vida que ya no podía mantener de forma independiente, obtuvo una perspectiva inesperada sobre la vulnerabilidad y la independencia. Nunca entendí lo que significaba que tu vida se trastocara de la noche a la mañana, confesó durante una inesperada llamada telefónica. Creo que ahora lo entiendo. Nuestra reconciliación fue tentativa e incompleta, pero abrió posibilidades que no había anticipado. Comenzamos a reunirnos mensualmente para almorzar, reconstruyendo gradualmente la confianza a través de interacciones pequeñas y consistentes, en lugar de grandes gestos o disculpas dramáticas. Mientras las relaciones familiares evolucionaban lentamente, mi vida profesional seguía floreciendo. Un año después del ascenso que había coincidido con mi independencia forzada, me ofrecieron el puesto de directora de marketing, supervisando todas las campañas y relaciones con los clientes. El nuevo cargo venía con un aumento salarial sustancial, opciones sobre acciones, y beneficios mejorados. Por primera vez, me sentí verdaderamente segura financieramente, capaz de construir una estabilidad a largo plazo en lugar de simplemente sobrevivir mes a mes. Con esta seguridad llegó la capacidad de perseguir un sueño que había albergado en privado, pero que nunca había expresado a mi familia, la propiedad de una vivienda. Trabajando con un agente inmobiliario, encontré un pequeño pero encantador condominio en un vecindario diverso con un viaje razonable al centro. El día que recibí las llaves, me quedé sola en la sala de estar vacía, abrumada por la trascendencia del momento. Este espacio era mío, comprado con mis ingresos, seleccionado según mis preferencias, asegurado por mi crédito y reputación. Nadie podía empacar mis pertenencias ni exigirme que me fuera. Nadie podía disminuir este logro ni arrebatármelo. Organicé una fiesta de inauguración para los amigos que me habían apoyado durante los periodos más oscuros del año anterior. Zoe y Tyler, Daniel, compañeros de trabajo, miembros del grupo de terapia, e incluso Kevin asistieron, llenando mi nuevo hogar de risas y energía positiva. Propongo un brindis, anunció Zoe, levantando su copa, por Lie, quien convirtió bolsas de basura en un hogar hermoso, por pura determinación y coraje. La referencia a cómo había comenzado mi viaje provocó sonrisas de complicidad, en lugar de recuerdos dolorosos. Lo que alguna vez había sido traumático, se había transformado en una historia de origen de resiliencia y crecimiento. A medida que mis circunstancias externas se estabilizaban, continué el trabajo interno de curación y autodescubrimiento. Con el aliento de mi terapeuta, establecí un pequeño fondo de becas para jóvenes adultos que salían del sistema de acogida o que dejaban situaciones familiares difíciles. Las modestas subvenciones ayudaban a los beneficiarios con depósitos de seguridad, ropa profesional, o gastos educativos, abordando necesidades prácticas a menudo pasadas por alto por programas más grandes. Has convertido tu dolor en un propósito, observó mi terapeuta cuando compartí los comentarios de los primeros beneficiarios de la beca. Eso es verdadera curación. La observación resonó profundamente. La traición que inicialmente había destrozado mi sentido de seguridad, en última instancia, reveló fortalezas que quizás nunca habría descubierto de otro modo.
Verse obligada a valerse por sí misma me había enseñado que no solo podía sobrevivir, sino también prosperar en mis propios términos. Mi relación con mi madre nunca volvería a ser lo que fue, ni lo que yo quería que fuera. La dinámica que había definido nuestra interacción anterior era fundamentalmente insalubre, arraigada en el control más que en el respeto. En cambio, estábamos construyendo lentamente algo nuevo, una relación entre adultos con límites claros y expectativas realistas. Durante nuestra última sesión de terapia del año, mi madre dijo algo que demostró lo lejos que habíamos llegado ambas. Estoy orgullosa de ti, afirmó simplemente. No porque seas exitosa según los estándares convencionales, aunque lo eres. Estoy orgullosa de la persona en la que te has convertido, de cómo has manejado la adversidad, gran parte de la cual yo causé. El reconocimiento, ofrecido sin calificativos ni comparaciones con mis hermanos, fue quizás la aprobación más genuina que ella había expresado jamás. Me importó, pero de una manera diferente a como lo hubiera hecho antes. Su validación era bienvenida, pero ya no era necesaria para mi sentido de valía o identidad. Esa evolución representó la lección más profunda de mi viaje. El amor no debería requerir un cumplimiento perfecto. El logro no debería ser un requisito previo para pertenecer, y las conexiones familiares, aunque importantes, no pueden definir todo nuestro sentido de identidad. Hay heridas que nunca sanan por completo, relaciones que no pueden restaurarse del todo, y traiciones que alteran permanentemente nuestra comprensión de la confianza y la lealtad. Sin embargo, dentro de esas dolorosas realidades, yacen oportunidades de crecimiento que de otro modo podrían permanecer sin descubrir. A veces, ser expulsado de lo que se siente como un hogar nos lleva a donde realmente pertenecemos, a la persona que estábamos destinados a ser. Lo que comenzó con bolsas de basura en una puerta terminó con las llaves de mi propia puerta principal, tanto literal como metafóricamente. El viaje entre esos puntos transformó no solo mis circunstancias, sino mi comprensión fundamental de la familia, la independencia y la autoestima. Al perder lo que creía necesitar, encontré lo que realmente merecía, una vida definida por mis elecciones, en lugar de las expectativas de otros. ¿Alguna vez has experimentado un momento en el que la traición familiar te llevó inesperadamente a una fortaleza? ¿Cómo reconstruiste tu vida después de una ruptura de relación? Gracias por mirar. Cuídate. Mucha suerte.